9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es jueves 7 de junio de 2018. Les damos la bienvenida a Informe RCR como todos los días, que llega a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Tarcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva, Natalia Mora, y se une al equipo Jessica Varela. Bienvenida. Y también tenemos en la dirección técnica, como todos los días, a César Arteaga, frente a los micrófonos quien les habla, Argenis Barreto. Les recordamos que nos pueden escuchar también en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet a través de rcr.tv para toda Venezuela y el mundo. Ya iniciamos la ronda informativa del día de hoy. El diputado José Trujillo, vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Integral y expresidente del Colegio Médico del Estado Aragua, aseguró que la decisión que tomó la Organización de Estados Americanos de desconocer los comicios presidenciales realizados en nuestro país el pasado 20 de mayo tendrá consecuencias muy serias para el gobierno. Porque ya la OEA tomó la decisión firme, como debe ser, y no interpretándose como injerencia, sino como una necesidad, con todos los argumentos en materia de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de crisis humanitaria, que ya no se llama crisis, ya estamos en una catástrofe humanitaria, y te lo puedo demostrar muy fácil, que estamos en una catástrofe. Además de eso, de toda la situación política y económica que está viviendo el país, que ya la gente no puede ni siquiera tener la oportunidad de comerse un plato de comida porque la hiperinflación los está matando. Y esto no crea el que me está oyendo que esto es casualidad ni que es mala política económica, no. Lo está haciendo el gobierno adrede para arrodillar a la población, la poca población que ya queda en el país, mantenerla arrodillada. Es por eso que todas las acciones internacionales que están saliendo muy rápidas, lo están haciendo no muy rápidas, porque es bueno que la gente entienda que las acciones internacionales son muy lentas. Sin embargo, en el caso nuestro, han ido rápidas porque la gente sabe lo que está ocurriendo y lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. A las 7:10 de la mañana de este jueves, el diputado José Trujillo, dirigente de Acción Democrática, enfatizó que no hay necesidad de consultar a los venezolanos sobre la legitimidad o no de estos comicios, como lo propuso el gobierno de Ecuador. Pero ¿qué sentido tiene hacer una norma si ya la misma OEA lo desconoció? Y por cierto, que aunque Ecuador sí estuvo, ¿cuál es el problema? Ya nadie lo va a reconocer, y la Unión Europea tampoco. Entonces, como te digo, esto no tiene ningún sentido. Ya el delito se cometió y tendrán que pagar más temprano que tarde todas estas cosas que están ocurriendo en Venezuela. Porque además de eso, y los crímenes de lesa humanidad no van a prescribir. Ya Maduro dejó de ser un presidente legítimo porque ya la OEA lo desconoce. Y para José Félix Soleta, médico internista y exministro de Sanidad y Asistencia Social, el diagnóstico que hizo la OEA sobre la crisis de salud que se vive en nuestro país es una prueba más de esta realidad que el gobierno insiste en negar. Así lo afirmó a las 7:40 de la mañana de este jueves. Una síntesis de una situación muy compleja. Lo llamamos un escenario realmente pues de mucha dificultad, y es un escenario sistémico porque afecta a todas las partes del sector salud. Una de las cosas más prominentes, quizás no está señalado ahí, es la presencia de las epidemias, y ese es un marcador del retroceso, de la eficiencia del sistema en resolver, en prevenir las enfermedades que antes eran prevenidas mediante vacunas. Esta situación nos lleva a un retroceso 24, 25 años atrás en el caso de difteria, 11 años en el caso de sarampión,
Y tenemos situaciones como la situación de malaria, que representa las cifras que tenía el país hace más de 80 años. José Félix Oleta, médico internista y exministro de Sanidad y Asistencia Social, expresó igualmente su rechazo a las declaraciones que ofreció el canciller de la República, Jorge Arreaza, quien afirmó en la Asamblea de la OEA que nuestro país no ha recibido ninguna propuesta de ayuda para enfrentar la falta de medicamentos. Una negación, un intento de negar la realidad, la dura realidad, el sufrimiento de las personas. Más allá de los indicadores epidemiológicos, lo que estamos viendo es el sufrimiento de las personas que padecen sus enfermedades y tienen un padecimiento adicional, que es la angustia, la preocupación, el estrés que les produce no poder conseguir los medios para recuperar su salud o para prevenir enfermedades. Efectivamente, mire, la negación de este problema es muy absurdo, es una situación inaceptable desde el punto de vista ético, y es una situación que pues simplemente empeora los indicadores de salud, va a empeorar las condiciones de las personas. Y aquí no hay sino dos explicaciones. Por un lado, la incapacidad para entender estas cosas y, por supuesto, la acción deliberada para ocultar la realidad. En ambas circunstancias se refleja una falta de voluntad y de compromiso para poder cumplir adecuadamente las obligaciones que tiene el Estado con la población de preservar su salud y ofrecerle los insumos necesarios, esenciales para la supervivencia de las personas. Raúl López Sayago, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ubicada en Maracay, Estado Aragua, aseguró que están a la expectativa de que en las próximas listas de presos políticos que serán excarcelados estén los nombres de los 4 estudiantes de esta universidad que fueron detenidos hace un año dentro de sus instalaciones en el marco de las protestas pacíficas que se estaban realizando en el país. Tienen un año presos, este mes cumplen precisamente un año de estar presos. Tienen 6 audiencias suspendidas. Tienen una boleta de excarcelación y tienen 0 pruebas en su contra. Definitivamente lo que tú dices es muy cierto, no solamente ellos están allí, están sus familias, están sus amigos, están sus sueños, están sus esperanzas presas. Y estamos nosotros en estos momentos deseando que dentro de los listados que han estado apareciendo, en el próximo estén ellos. Tenemos toda la fe, toda la esperanza de que así sea. Y que no digamos se va a hacer justicia, porque evidentemente que cuando tú estás injustamente preso, nunca habrá justicia. Pero por lo menos deseamos que estén nuevamente fuera de la cárcel y que comiencen nuevamente a reincorporarse y a reinsertarse en sus actividades normales y cotidianas. 9:08. Cambiamos de tema. Para José Toro Hardy, economista y exdirector de PDVSA, la única forma de explotar eficientemente la faja petrolífera del Orinoco es abrirse a la inversión extranjera, porque el gobierno no tiene los recursos para emprender esta tarea. Así lo indicó a las 8:10 de la mañana de este jueves. Se están trayendo crudos livianos de los Estados Unidos, crudos WTI, para mezclarlos con crudos extrapesados de la faja del Orinoco y lograr una mezcla media que sirva para pagar la deuda a China. Ahora, para que esas plantas operaran adecuadamente o para que se hicieran otras plantas similares, se requieren inversiones muy grandes. El Estado no tiene esas inversiones, no tiene la más mínima posibilidad de hacer esas inversiones. Por lo tanto, para hacerlas se requeriría una mucho mayor participación del capital privado. Habría que olvidar la ley orgánica de hidrocarburos que aprobó Chávez en el 2007, en el cual, por vía habilitante y sin tomar en consideración otra opinión, que no fueran las opiniones muy dogmáticas de su grupo, modificó una ley de hidrocarburos que venía siendo muy exitosa desde 1943. A partir de ese momento, las plantas han dejado de funcionar adecuadamente. José Toro Hardy, economista y exdirector de PDVSA, afirmó que para poder llevar la producción de petróleo a 5 millones de barriles diarios, se necesita aproximadamente una inversión de $300.000 millones.
Cuando se aprobó la apertura petrolera, ya se habían firmado los contratos requeridos después de un exhaustivo proceso en el cual se empezó por pedirle a la Corte Suprema de Justicia que definiera cuáles eran los mecanismos para poder recibir capitales privados sin violar la ley de nacionalización. Después, con esa decisión de la Corte, se le envió al Congreso y le dijo, miren, esto es un problema más político que jurídico, fijen ustedes mismos las bases mínimas de negociación. Después se hicieron las licitaciones y se firmaron los contratos. Después de firmados los contratos, se les devolvieron al Congreso para que el Congreso decidiese si eso se ajustaba a las bases que ellos habían aprobado. Y después, para colmo, el grupo del presidente Chávez y él mismo pidieron la nulidad de todo lo actuado ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema de Justicia les respondió que se habían cumplido todos los extremos legales y por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, no había eso iba. Pues bien, si eso hubiese ido como estaba previsto, hoy en día Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios de petróleo, y lo que estamos produciendo es 1.400.000. El embajador Sadio Garavini afirmó que Venezuela quedaría muy mal ante la comunidad internacional si no acude a la citación que le hizo la Corte Internacional de Justicia para buscar una salida con Guyana al diferendo limítrofe que mantienen ambas naciones sobre el territorio Esequibo. Ya tiene 2 años este asunto, o sea, recuerda que Ban Ki-moon decidió precisamente por la falta de responsabilidad, de seriedad, de profesionalidad de la Cancillería, que cuando estuvo desde que Guyana en 2014 dijo que ya 25 años, en esa época eran 25 años, el mecanismo de los buenos oficios, o sea, la negociación bilateral asistida por un personaje que vamos a decir que es una especie de asistente de reunión, porque no es un mediador, ese del buen oficiante, no había llegado a nada, y que ya era suficiente para terminar con ese mecanismo, y quería pasar a otro para terminar de una vez por todas la reclamación, y dijo Corte Internacional de Justicia. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que mientras Guyana iba con sus asesores, que son unos personajes, una personalidad en materia jurídica internacionales, iban a hablar con Ban Ki-moon y le decía lo que terminé de decir hace un minuto, Venezuela llegaba y Delcy o Arreaza iban y le decían al secretario general que no, que querían seguir con los buenos oficios. El embajador Sadio Garavini destacó que es lamentable que se haya perdido el proceso de mediación en este diferendo, principalmente por la postura que ha mantenido en los últimos 2 años sobre esta polémica el gobierno de nuestro país. En el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas hay varios medios de solución pacífica después de la negociación bilateral. Uno de ellos hubiese sido mediación. Si hubiésemos insistido con la mediación, es posible o muy probable que el secretario general, primero Ban Ki-moon, y después, por cierto, aquí hay 2 secretarios generales que le dieron la razón a Guyana, porque Ban Ki-moon, al terminar su mandato, dijo, bueno, por 1 año más le doy los buenos oficios, pero si al final de este año no se llega a nada, vamos a la Corte Internacional de Justicia. Llegó Antonio Guterres, pasó el año y ratificó la decisión de Ban Ki-moon. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, tenemos, lógico, los juristas nuestros dicen que la mayoría de los juristas dicen que aunque en el Acuerdo de Ginebra se dice que el secretario general puede escoger el medio de solución pacífica de controversia, a Venezuela no se le puede llevar obligada a la Corte Internacional de Justicia, porque para ir a la Corte tiene que aceptarse la jurisdicción. En otras informaciones tenemos que Alberto Federico Rabel, fundador del portal de noticias La Patilla, reiteró esta mañana a través de RCR que el bloqueo de este medio de comunicación por parte de la CanTV es una violación directa a la libertad de expresión. Bueno, tú sabes que CanTV tiene un grupo de hackers que utilizan robots para provocar entradas falsas en las páginas y tratar de tumbar la señal. Pero estos últimos días se le fue la mano
junto al periódico El Nacional y a nosotros, y nos bloquearon, sencillamente nos bloquearon en muchas zonas del país, lo que impidió el acceso a la gente que normalmente sigue a estos medios. Nunca en El Nacional o en La Patilla se dijo que Diosdado Cabello era un narcotraficante. La información que se publicó fue la de ABC, donde decía que lo estaban investigando por narcotráfico. Y eso quedó comprobado cuando la Fiscalía oficialmente de Nueva York informó que el señor Diosdado Cabello sí estaba siendo investigado. 9:15. Tenemos que Alberto Federico Rabel, fundador del portal de noticias La Patilla, aseguró que en nuestro país no hay justicia. No hay tribunales en los que se pueda confiar. En Venezuela todo lo que pasa en los tribunales lo dicta el señor Michael Moreno, cumpliendo instrucciones que le dan desde Miraflores. Entonces, en un país donde no hay justicia, el señor Diosdado Cabello anoche, en un programa que se ha convertido como en una payasada interminable, donde se repiten los mismos eslogans y se habla de lo mismo todo el tiempo, que habla de que le va a cambiar el nombre al Nacional. El Nacional le queda grande a Diosdado Cabello. Que a Diosdado Cabello es una persona que nunca en su vida podría dirigir un periódico, y pensamos que lo que tiene es que ver cómo arregla sus problemas internos que tiene con Nicolás Maduro. 9:16. Vamos a conocer cómo estará el estado del tiempo en las próximas horas en la voz de Ricardo Torres, pronosticador de guardia del INAMEM. Muy buenos días. Sí, bueno, buenos días a todos los amigos oyentes de Radio Caracas Radio. Bien, las condiciones meteorológicas que se presentan para el día de hoy, como situación general, tenemos ya núcleo activo de la zona de convergencia intertropical que están generando en estos momentos fuertes lluvias hacia lo que es el sur del país, específicamente el estado Amazonas, también hacia los llanos centrales, el estado Guárico, y los llanos occidentales, el estado Apure. También Barinas se presenta con bastante nubosidad y precipitaciones. Al sur del estado Zulia, un núcleo importante de nubosidad que está generando algunas precipitaciones débiles y moderadas. El resto del país, lo que son los estados centrales, que comprenden Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, el Distrito Capital, ya tuvimos cielos nublados durante la mañana, con algunas precipitaciones de tipo llovizna hacia la cordillera central, específicamente el estado Miranda y el Distrito Capital. Sin embargo, la tendencia es que mejoren las condiciones a medida que avanza la mañana y las primeras horas de la tarde. Y al final de la misma esperamos nuevamente, ya por efecto de calentamiento diurno, se pueda incrementar la nubosidad y se podrían estar generando algunas precipitaciones débiles. Esto, repito, al final de la tarde. Hacia el oriente del país sí las condiciones tienden a mejorar, cielos parcialmente nublados y sin precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, la mínima registrada en la ciudad capital fue de 20 grados centígrados y esperamos que la temperatura máxima se ubique alrededor de los 31 grados centígrados. Bien, son las condiciones del tiempo que tenemos hasta los momentos. Adelante. Muchísimas gracias por este contacto, Ricardo. Que tengas buenos días. Con esto nosotros vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Son las 9:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante El Budar de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budar de la India. Deleita tu paladar. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Dependiendo de cuál sea la sustancia a la cual se está empezando a generar la dependencia, lo principal es observar cambios de conducta. Son pequeños signos de alerta donde uno que conoce a su hijo empieza a notar diferencias. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve con 21 minutos. En materia internacional tenemos que el Congreso de Perú aprobó suspender al popular legislador Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, para ser investigado por la Fiscalía, pero no hubo quórum para votar un pedido de destitución promovido por su hermana Keiko. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Felicitaciones, Keiko. Aquí tienes mi cabeza en una bandeja, dijo Kenji Fujimori minuto después que la mayoría del Congreso, controlada por su hermana Keiko, lo suspendió de sus funciones como congresista y lo acusó ante el Poder Judicial por cohecho y tráfico de influencias por intentar comprar votos en el Congreso. Este es el último capítulo, hasta ahora, de la guerra por el poder en el movimiento fujimorista entre los dos hijos del ex dictador Alberto Fujimori. Junto con Kenji fueron suspendidos otros dos legisladores cercanos a él. Los tres negociaron la compra de votos en el Congreso para intentar evitar la destitución del expresidente Kuczynski por cargos de corrupción, lo que fue puesto al descubierto en marzo pasado por las grabaciones secretas hechas por un parlamentario que responde a las órdenes de Keiko. El escándalo de la compra de votos llevó a la renuncia de Kuczynski, quien había indultado al ex dictador Fujimori a cambio del apoyo en el Congreso de su hijo Kenji. La votación para suspender al menor de los Fujimori estuvo marcada por el escándalo, porque, para asegurarse la victoria, el fujimorismo violó el reglamento sobre los parlamentarios habilitados para votar. Otras bancadas también cuestionan a Kenji, pero calificaron esta votación como ilegítima. Kenji estará fuera del Parlamento mientras dure el proceso judicial en su contra. De ser absuelto, recuperaría su curul. De lo contrario, podría ir a prisión. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, para Radio Francia Internacional. 9:22 minutos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su homólogo de Francia y Canadá en la cumbre del G7. La Voz de América nos tiene los detalles. El presidente Donald Trump mantendrá encuentros bilaterales con el mandatario francés Emmanuel Macron y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau durante la cumbre de líderes del G7, informó este miércoles el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, quien subrayó los puntos más destacados en la agenda de Estados Unidos. Básicamente, entre los principales temas están, primero, crecimiento económico. Estados Unidos tiene el mayor crecimiento económico del mundo, de acuerdo a la OECD, o la de más rápido desarrollo entre las naciones industrializadas. Segundo, tendremos discusiones sobre comercio. Tercero, importantes reuniones bilaterales. Y finalmente, antes de la cumbre con Corea del Norte en Singapur, estarán los asuntos de seguridad compartidos entre los aliados. Kudlow añadió que Trump mantiene su posición a pesar de las críticas de sus aliados a los aranceles a las importaciones y proteger las políticas comerciales de Estados Unidos y su fuerza laboral. Así que podríamos tener desacuerdos, incluso tácticos, pero las tarifas son una herramienta en ese esfuerzo. La cumbre del grupo de los 7 G7, países más industrializados del mundo, se realizará este viernes y sábado en Quebec, Canadá. Tony Cano, Voz de América, Washington. En España, los 17 ministros que forman el gobierno de Pedro Sánchez, 11 mujeres y 6 hombres, prometieron este jueves sus cargos ante el rey Felipe VI, primer paso para comenzar a ejercer sus funciones.
La primera ministra que prometió su cargo fue la de Justicia, Dolores Delgado, quien luego ejerció como notaria de la ceremonia en presencia de Pedro Sánchez. A continuación lo hizo la vicepresidenta Carmen Calvo, quien ejercerá también como ministra de Igualdad. En otras informaciones tenemos que Francia enfrenta la excarcelación de 500 islamistas antes de finales de 2019. Los detalles en el siguiente reporte. Entre los detenidos que podrán salir en los próximos meses de las cárceles francesas hay gente que volvió de Irak o Siria, donde combatieron con el Estado Islámico, otros implicados en las redes de apoyo logístico financiero de la yihad y los que fueron condenados por intentar sin éxito viajar hasta la zona de conflicto. La mayoría son hombres veinteañeros y condenados a una media de 5 años de prisión. Por el momento nadie puede garantizar que hayan renunciado a la violencia y esto preocupa sumamente al gobierno. Nicole Belloubet, ministra de Justicia, entrevistada en la radio francesa RMC. Nous avons à peu près 500 détenus qui sont radicalisés. Tenemos aproximadamente unos 500 detenidos radicalizados como terroristas islamistas. Una veintena saldrá de prisión de aquí a finales de año y unos 30 el año que viene. Aparte hay detenidos condenados por delitos de derecho común y que han sido radicalizados. El 30% habrá terminado su condena a finales de 2019, de ahí la cifra de 450. La consigna de seguir sus pasos una vez salgan de la cárcel. La Dirección General de la Seguridad Interna los seguirá, habrá escuchas de sus comunicaciones y estarán fichados a todos los niveles. Francia sigue bajo amenaza terrorista desde la ola de atentados yihadistas que dejaron 245 muertos y cientos de heridos. 9:26, estamos llegando al final, pero tenemos servicios públicos. La señora Priscila Maneiro está solicitando amlodipina de 10 miligramos. Quien pueda ayudarla la puede contactar al 0212-471-4626. Aide Ferrer busca anatrozan de 1 miligramo en pastillas. La pueden contactar al 0424-204-2393. Ana Ruiz está buscando Madopar, Cinemet, Glucofaje y Atorvastatina. La pueden llamar al 0414-253-8081. Tenemos también para Minerva Torres, busca Taxol de 300 miligramos en ampollas. La pueden contactar al 0416-614-7192. Así estamos llegando al final. Les deseamos que pasen un feliz día.